cocinar y todo. O sea, las esposas tienen que aguantar eso, ¿no? O viceversa, digamos. ¿No? Seguro. La banco. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la palabra de Dios y habíamos dicho que queríamos hablar de las coronas. Estamos viendo acá, más o menos clarifiqué lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Sobre el tribunal de Cristo. Ahí nosotros estuvimos viendo que el tribunal de Cristo no es el único juicio que aparece en la palabra de Dios. Haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Después el dibujo queda, por ahí ustedes quieren copiarlo o sacarle una foto, que hoy es más fácil, y después tratar de analizar algunas cosas a la luz de la palabra de Dios. Todo esto no se interpreta estudiando la palabra de Dios superficialmente, es algo que se interpreta estudiando la palabra de Dios en lo profundo, ¿sí? Profundizando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro. Como todo libro, a medida que uno va repasando, investigando la información, la historia, y en este caso los eventos del futuro, Dios nos revela a través de su palabra cuál es su plan para la humanidad. Esto nos habla de un Dios, por supuesto, ordenado, de un Dios que realmente tiene un plan para el hombre. Pero después el hombre, su individualismo, decide qué camino tomar. Pero uno puede pensar en la humanidad como estas personas que tomaron el Titanic, ¿sí? Subieron al Titanic todos con algunos proyectos. Algunos subieron para pasear, otros para conocer, uno se coló, ¿no? Como vimos en la película, y trataban de viajar. También está la historia de un hombre de Dios que iba a predicar a otro lugar y tomó el Titanic también, ahí quedó predicando el evangelio dentro del barco. Estaban los cristianos que tocaban las alabanzas a Dios en medio de la catástrofe. Pero así es el mundo, cada uno está haciendo lo que bien le parece en algún punto, ¿no? Todos decidimos qué hacer con Dios. Pero la soberanía de Dios hace que el barco de la humanidad tuvo un principio y tendrá un fin. Tendrá un fin. Y eso está explicado en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿sí? Lo que nosotros estuvimos viendo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, ahí nosotros vimos sobre el tribunal de Cristo. Acá les voy a resumir qué es lo que significa. Acá está la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que sucede después de la cruz de Cristo? Acá aparece iglesia, la iglesia, en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Pero Jesús prometió que iba a volver, ¿sí? ¿Me pasó un libro? Bien, ¿cómo andas para dibujar? No. Tengo que hacer las nubes acá. Porque en 1 Corintios, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, habla del rapto de la iglesia. Esta letra, significa rapto, y que también se le puede llamar el arrebatamiento. Jesús prometió que iba a venir. Esto significa la venida de Cristo. Pero no va a tocar lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, no va a tocar la tierra. Él prometió que iba a venir a buscar a su iglesia, que ya lo vimos, y ahora vamos a repasar al estudiar las coronas, esta parte. También el rapto de la iglesia está en 1 Corintios capítulo
capítulo 15, versículo 50 en adelante. Entonces, esto es lo que está por suceder. Jesús viene a buscar a su iglesia. Puede ser, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que murieron vendrán con Jesús. Ellos resucitarán primero, dice ahí el pasaje ese, que ya lo estudiamos. Y ellos nos esperarán en las nubes. Si Jesús viniera ahora, nosotros estamos vivos, sucede lo del rapto de la iglesia, y los que han muerto en Cristo duermen. La palabra de Dios dice que ellos duermen para hablar del reposo del cristiano, lo contrario a aquel que muere sin Cristo, que va al tormento temporal para después pasar al tormento eterno. Es lo que dice la Escritura, no estoy diciendo nada que yo inventé. Entonces, acá miles de hermanos, hermanas, que han partido a la eternidad, están en el paraíso, están esperando que Jesús venga. Ellos ven, Jesús los hará resucitar, y nosotros, si Jesús viniera ahora y estamos vivos, nos reciben ellos en las nubes, lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero ¿qué estamos estudiando nosotros? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Que ese es el primer juicio que sucede. ¿Sí? Después acá están los otros juicios, ¿no? Pero acá lo que dice es tribulación. No es un tiempo de tribulación en lo que va a suceder. Acá yo no lo escribí, pero el resumen está en Mateo capítulo 24. Sí. A ver, voy a abreviar acá. Mateo 24. Los discípulos le preguntan: ¿qué señales habrá del fin de los tiempos? Y Jesús les dice cuáles son las señales, y les habla de esta etapa. Que también en Mateo 24 se resume lo que dice después Apocalipsis capítulo 6 en adelante. ¿Sí? Jesús resume lo que va diciendo Apocalipsis capítulo 6. Todo queda grabado, así que después lo pueden ir viendo, cualquier cosa repasando en el video. Bueno, pero hay una segunda venida de Cristo, sí, a la tierra. Ahí está el famoso Armagedón. ¿Vieron la película? ¿Alguien vio la película Armagedón? Nada que ver. Pero se toman de esto para hablar de la batalla final, ¿sí? Porque es la verdad, es la batalla final, es el Armagedón. Y ahí es donde Jesús viene, lo dice Apocalipsis, ustedes después lo pueden leer. Jesús viene con su iglesia, o sea, nosotros, después de haber pasado por el tribunal de Cristo, ya habiendo pasado por eso, que ahora vamos a ver algo más, a pelear. Por supuesto que no nos necesita a nosotros para pelear. Él con la espada de su boca, dice Apocalipsis, destruye a todas las naciones que se unieron para pelear contra Jesús. Todo eso está en la Biblia, pero como les dije, hay que estudiarlo profundamente. Después de eso hay distintos juicios. Y ahí están los pasajes, ¿sí? Ezequiel 20, Mateo 25, el juicio número 2, el juicio número 3, Mateo capítulo 25, 31 al 46, el juicio número 4, Daniel capítulo 12 y Apocalipsis 24, y el trono blanco, Apocalipsis capítulo 5. Esto sucede después de la destrucción del planeta. Vos decís, ¿el planeta va a ser destruido? Sí, dice la Biblia, dice la Escritura que el planeta va a ser destruido. Si quieren lo vemos. ¿Quieren que lo veamos? Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Vamos a buscarlo? ¿Tienen su Biblia ahí? ¿Tienes tu Biblia? Pecador. ¿Alguien que sea un pecador que no tenga su Biblia? Apocalipsis
No, perdón, eso puede ser Roma. Segunda de Pedro, capítulo 3. Perdón, hermano. Versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? A ver, segunda de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ahí está. El día del Señor. Esa palabra, día del Señor, está también en el Antiguo Testamento. También está, si quieren anotar, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. También Pablo, acá Pedro, también Pablo habla del día del Señor. Cuando se refiere al día del Señor, abarca desde este momento, así, pasa por acá, hasta este momento. El día del Señor. Y con claridad dice, los elementos serán quemados, por eso el día del Señor está claro que abarca todo esto. Hasta que la tierra es destruida. Pero después, el libro de Apocalipsis habla de tierras, cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sí? Un nuevo mundo. De ahí en más no tenemos más información. ¿No? Como que no la necesitamos, ¿no? Pero nos gustaría saber un poco más. Ya lo vamos a saber cuando estemos con él. Acá la R y la M significa el reino milenial. Es el reino prometido al pueblo judío. ¿Sí? Por eso acá en estos juicios están los judíos que sobreviven al tiempo de la tribulación porque creen en el mensaje de 144.000 judíos que no se casaron, predicaron el evangelio en el tiempo de la tribulación, tiempo del sufrimiento. Mateo 24 lo pueden ver. 144.000 judíos que salen a predicar el evangelio, y el evangelio es anunciado aún, pero el evangelio ya no es el mismo evangelio que nosotros conocemos, es el evangelio del reino, porque Jesús prometió que iba a reinar. Y ¿se acuerdan los dos ladrones de la cruz? Sí, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el que tenía fe en Jesús? ¿Se acuerdan? Cuando venga tu reino. Ajá. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es esto. Apocalipsis revela el libro profético, el último libro profético de toda la Biblia, que Jesús va a reinar durante 1000 años. Que Satanás es atado durante 1000 años. Satanás no está. Pero ¿qué pasa? Dentro de los 1000 años de una tierra perfecta, todo lo que le prometió en los profetas menores, Miquea, Habacuc, Sofonías, todo eso revela el reino milenial, habla del reino milenial. También Isaías, Jeremías, los profetas hablan del reino mesiánico. ¿No? Jesús es el rey, Jesús vino a reinar, pero fue rechazado por su pueblo. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, versículo 12. A todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos eran los judíos, su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces fue rechazado, claramente fue rechazado. A tal punto que terminó en la cruz. A causa del rechazo del Mesías, es que hoy en día la nación judía tiene tantas guerras y problemas, peleando por tierra, con los árabes. No sé si decirlo. Bueno, Génesis capítulo 16, ahí aparece un hecho. Abraham tiene un hijo con su sierva. Génesis 16. ¿Lo están anotando? Pero si no queda grabado. Pero no era la voluntad de Dios. Tenía que tener un hijo con su esposa, que era Sara. Sara le dice, mira, pasó el tiempo y la promesa de Dios no se cumple. Llegate a tu sierva, que ella me dé un hijo. Pero no era lo que Dios quería. Ellos tenían que esperar el tiempo de Dios. Eran grandes, ya tenían más de 90 años. Es complicado. Pero no creyeron, o sea, Sara creyó, Abraham le hizo caso, tuvieron un hijo. Ese hijo es Ismael. Los árabes son todos hijos de Ismael.
¿sí? O sea, Abraham tuvo un hijo con su sierva, se llamaba Ismael. De ahí nace la raza de los árabes. Todo lo que es los árabes, todos los pueblos, no sé, Marruecos, un montón de naciones que son árabes, que es una nación, es un pueblo grandísimo, porque eso le prometió Dios a Agar, la mamá de Ismael, en Génesis 17. Tu hijo va a ser un hombre fiero, le dijo. Lo mismo que le dijeron a mi mamá. Y se cumplió. No, pero cuando le dice Dios que va a ser un hombre fiero, le está diciendo que es un hombre, un guerrero. Habla de ferocidad, no de fiero, de feo. Entonces, así es un árabe. Si vos ves, su naturaleza es así. Bueno, son así, son guerreros. Y ellos son una gran nación. Dios se lo prometió a Agar, lo hizo. Pero a causa de ese pecado, del que cometió Abraham, llegándose a su siervo, ¿no? Después nace Isaac, ¿sí? Y de Isaac viene Abraham, Génesis capítulo 12, ¿sí? ¿Están conmigo? De Abraham nace la nación de Israel. Es el pueblo elegido de Dios. Es el pueblo elegido de Dios. Abro paréntesis y lo cierro muy rápido. ¿Cuántos años de independencia tiene Estados Unidos? Más o menos, así. 1770, 1200, 300. 300 años. 300 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros de independencia? 200. No estamos tan lejos. Los Estados Unidos es una nación joven. ¿A comparación con quién? Los árabes. Con todo. Con Israel. Con China. Claro. Con Sí. Es joven. con Oriente. Con todo el Oriente es joven. Podría estar, nosotros podríamos estar, ellos podrían estar a la misma altura que nosotros en algún sentido. Sin embargo, cuando aparece un presidente, muchos noticieros dicen de los presidentes, he aquí el presidente del mundo. ¿Por qué? Por el poder de los Estados Unidos. Ya voy a llegar al punto. Un paréntesis muy largo. Fue largo el paréntesis, ¿no, Ariel? Pero bueno, ya lo voy a cerrar. La nación de Estados Unidos tiene por preeminencia cuidar una nación. ¿Cuál es la nación que cuida Estados Unidos? Israel. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios le dice una promesa incondicional. O sea, no hay una condición para esta promesa. En la Biblia hay dos tipos de promesas, la incondicional y la condicional. La que vos tenés que hacer algo para que Dios te dé lo que prometió. Pero esta es una promesa incondicional. Entonces le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Entonces, de ahí que porque la nación de Estados Unidos comenzaron su nación, su independencia en la Biblia. ¿Entienden lo que les digo en la escritura? De hecho, el mundo más grande, entre comillas, el mundo, también entre comillas mundo, evangélico, cristiano, está allá. O sea, no es tan común el catolicismo como acá. Viste, acá es común. Allá no. Allá más bien es una nación, si se quiere, lo pongo entre comillas, evangélica, ¿entienden? De hecho, no hace mucho tiempo, no sé cuál presidente fue un pastor a orar por la nación. No fue otro tipo de religioso. Cierro el paréntesis diciendo esto. Por eso es una nación grande. Por algo muy sencillo. Ellos están protegiendo, cuidando a la nación de Israel. Siempre se va a cumplir eso. No, debo decir algo personal que tenía con nuestro gobierno. Cuando hizo trato con los árabes, no voy a decir qué presidente o presidenta hizo eso, yo ahí les retiré mi voto, porque es lo peor que puedes hacer. Ponerte en contra del pueblo escogido por Dios, que fue la nación de Israel.
Dios ama a los judíos, pero como ellos rechazaron al Mesías que Dios les mandó, que les había prometido, ellos, por tanto, el Evangelio pasó a los gentiles. De hecho, Dios se iba a dar a conocer al mundo a través de la nación judía. Ese fue el propósito de Dios y sigue siendo. De ahí nació nuestro Salvador, de la nación judía. Ahora, por eso hay tantos problemas en el Oriente y por eso Estados Unidos, ¿viste cómo es Estados Unidos? Acá te pica un mosquito y te agarra dengue, chikungunya, zika. Allá te pica una araña y vos te convertís en un superhéroe. ¿Viste? Es todo lo contrario. Pero eso es una película. Lo cierto es que por eso hay tantos problemas. Y yo todo esto les comparto que dice la Biblia, no que digo yo, para hablar del reino milenial. Es la promesa de que Jesús,